Bueno, Mozart, la problemática política del país entra como una especie como de receso a la espera de la ley esta electoral que ya el Senado aprobó en 2 lecturas. Vamos a ver qué sale finalmente, porque eso va de nuevo a la Cámara de Diputados, hubo reformas. Pero primero yo quiero, como te decía, hay 2 notas ahí del día que yo pienso que son importantes. Quiero insistir en lo positivo que es el programa este de talleres móviles de Infotel. Llamar la atención a los jóvenes, sobre todo de esas comunidades, porque se ha creado una gran expectativa con eso, Pedro, porque lo que ya existen han dado resultados fabulosos. Y entonces ahora eso se va, una especie de plan piloto. eso se va a ampliar a toda la línea fronteriza. Y además va a incluir a todos esos barrios vulnerables del Gran Santo Domingo y en comunidades de provincia como Santiago también, talleres móviles. Que es un fenómeno interesante. Un día de esto vamos a tener que traer algún planificador de esto, de educación con un poco de sociología, para explique lo que yo estoy viendo y estoy sintiendo en el seno de muchos jóvenes que ya no te plantean las profesiones tradicionales. Ya eso ha ido bajando sustancialmente. Tú sabes que nosotros inundamos de médicos, ingenieros, abogados, las universidades del país. Ahora veo una tendencia de que los jóvenes quieren incorporarse rápido a la producción y no quieren tampoco permanecer mucho tiempo en las universidades que te toman 4, 5 y hasta 6 años dependiendo de la carrera. Entonces la sociedad tiene que darle alternativas a ese grupo, a ese sector que quiere hacerlo más rápido con carreras técnicas que lo incorporen de inmediato. Cosas de los jóvenes que van desde lo que se concentran en esto, muchos ingenieros y técnicos en esta materia en las telecomunicaciones, pero también los hay muchísimos que van al plano de esas carreras técnicas y dicen, bueno, pero yo me hago técnico en electricidad, me hago técnico en refrigeración, me hago técnico en electrónica, y luego si quiero y si tengo tiempo y si encuentro el suficiente espacio, entonces doy el salto y me voy a la carrera superior. Y ya vengo con eso, pero ya tengo por lo menos con qué responder a mis necesidades cotidianas, básicas. Eso es lo que piensan muchos jóvenes y así lo hacen. Entonces, esas universidades, esos centros tecnológicos lo preparan para eso. Le dan las herramientas técnicas, están directamente vinculados con los talleres y los laboratorios para esos fines, y entonces ahí descubren los jóvenes que su vocación es precisamente eso, que pueden dar un salto más hacia adelante, pero ya tienen la base. Y los que se quedan ahí, bueno, se quedan ahí, pero ya se quedan con los conocimientos suficientes como para poder vivir de esa carrera. ¿Tú estás entendiendo? Incluso con el problema que tienen, porque a eso se le agrega las limitaciones que van en incremento de la familia para sustentar estudiantes universitarios, carreras profesionales, que son otro componente. Ya no es como antes, una carrera. Ay, mamá. Usted la sustentaba. Mire, la UAS tenía transporte gratis. Eso desapareció. No había que pagar ningún derecho. Casi siempre había un mimeógrafo a la mano para fotocopiarlo. Y usted dirá, hay becas, sí, hay muchas becas, pero siempre necesita de un complemento. Pero usted manda un muchacho, manda a unos muchachos. Estos empleos coyunturales así, le permiten a ellos, como tú dices, sustentarse y proyectar su futuro. Y darle un respiro a los padres. ¿Entiendes? O iniciar un proyecto ya de matrimonio. Oye lo que pasa, Mozart, ya el asunto llegó y por más que nos advierte el gobernador del Banco Central, deja el viso. Miren, él insiste. Óigame, y qué bueno. La canasta alimentaria básica, la de una familia de clase media baja, es de 31,000 pesos.
Y el promedio, entonces, para usted alcanzar eso, tendría que emplear más de 12 en la familia. Sí, señor. Porque ya 12,000 es el promedio. Entonces, hay un salario mínimo, el mayor, el más alto, que son casi 17. Pero, ¿eso quién lo paga? ¿Quién regula eso? Para que lo paguen la empresa. Es un tema serio, Pedro. Entonces, usted reunir 31,000 pesos en una familia que le permita pagar alquiler, transporte, alimentación, recambio de remúa, zapatos y remúa, sí. Sí. Entonces, eso que, y no mucho, una vez al año, eso pocos hogares lo consiguen de clase media. Para que lo sepa. Clase media baja. Eso es así, Eso es así. Y quienes están en esa posición están en la siguiente coyuntura. Uno solo que pierda un empleo de la familia va a le crea una situación. Le desbalanza. Sí. Inmediatamente caen otra vez a pobre. Sí, a pobre. Porque pobre es el que está por debajo de 30,000. Porque tú sabes que el que consigue ustedes saben que el que consigue un empleo inmediatamente consigue el seguro familiar, el seguro. Oh, sí. ¿Te entiendes? Sí. Inmediatamente. O sea, ya tiene dos componentes ahí para poder pensar en su proyecto, si va a casarse o lo que sea, ya tiene eso, Pedro, asegurado. Seguro médico. Con el empleo. Ahí, no, eso es importante. Entonces, yo saludo este tipo de iniciativa. Veo muy bien cómo se ha ido expandiendo Infotet. Asimismo, quisiera ver yo replicado el ITESCO también en otras comunidades de provincia, el Instituto Tecnológico de San Luis, replicado, que es una tecnológico, que es una forma de darle a los jóvenes estudiantes del área, de todo el área, un amplio perímetro, la posibilidad de incorporarse al trabajo en comunidad pero una profesión preuniversitaria. Sí, señor. Con formación universitaria. Entonces, usted puede seguir de ahí a otro nivel universitario más alto. Así es. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, Pedro, veo ahí que la Dirección General de Aduanas redujo sus expectativas, que había aumentado a 20% el arancel para la importación de celulares. Nosotros en la semana pasada dijimos, wow, parece un tanto contraproducente en el marco de un esfuerzo como el que está haciendo la administración del presidente Danilo Medina de llevar la tecnología a todos los niveles y reducir esa brecha tecnológica. Bueno, pues esto va a encarecer 20%, de 3 a 20%. Wow, ojalá las autoridades de aduanas revisen eso, si fue una situación enteramente, una iniciativa muy particular de la Dirección de Aduanas, o fuera a partir de una iniciativa ya de Hacienda, sí, que se revisara eso, porque nos parecía contraproducente. Bueno, en efecto, vemos ahí que las autoridades ajustaron su propuesta de aumento, en vez de un 20 a un 8, de 3 a 8%. ¿Qué veo yo con esto? Miren, nosotros aquí no andamos por las ramas. Nosotros no somos ñángaros en ese sentido. Yo pienso que las instituciones necesitan recaudar. El Estado necesita fortalecer sus arcas y devolver eso a través de buenos servicios. El caso de la aduana es un ejemplo. La aduana ha mejorado sustancialmente su servicio, hay que decirlo. De la misma manera que ha ido aumentando sus recaudaciones, de esa misma manera eso ha venido acompañado de un proceso de desatualización importante, con facilidades importantes para lo que debe ser la actividad comercial interior y exterior, ¿verdad? Porque esas son las aduanas y necesitan entonces de recursos. Pero yo pienso que las medidas deben tomarse con todo el peso, pensarse bien antes de anunciarse, porque entonces eso crea mucha conjetura y crea un ambiente de incertidumbre
de inquietud, de enojo. Sí. ¿Tú entiendes? Y entonces eso es innecesario. 20, no, lo bajamos a 8. Bueno, está bien, lo bajaron a 8. Pero ¿por qué no desde el inicio de 3 a 8? ¿Por qué no se pensó bien de 3 a 8 así? Ahora incluso, con todo y el 8, hay 2 de la telefónica que dicen que todavía sí va a encarecer el precio a los consumidores de esto. Bueno, pero yo digo, está bien, el consumidor puede perfectamente bien asimilar aumentos siempre y cuando eso vaya en función, ¿verdad?, de que eso se explique con todo rigor, que se le dé las explicaciones del lugar y que además continuamos un proceso en el que eso se pueda compensar con eficiencia, con servicios eficientes. Eso es lo que yo pienso, Pedro, porque es como cuando tú dices que los peajes los vamos a llevar con 100 pesos. Tú le saltas a la gente con eso, si arma un alboroto, tú dices, no, son 100, son 20. Así no. Estúdielo primero. Estúdielo para evitar cosas. Así que yo pienso que hizo muy bien la dirección de aduana en ajustar eso. Vamos a ver cómo recibe a él, se ponen de acuerdo y entonces ver cómo las expectativas que tienen las telefónicas y las expectativas que tiene la población que ya no puede vivir, ya no se puede, ya, Pedro, sin eso ya es difícil. Por eso República Digital. Yo fui. Porque ese es un componente vital ya en materia. Ya no se puede hablar de desarrollo ni de conocimiento sin este instrumento. Te voy a poner un ejemplo, Mozart. Mira, ese es un iPhone de que 4, no sé. Ese es un iPhone atrasado, que tiene conmigo un buen tiempo y que los otros días presentaba grados de deterioro ya visibles. Pero tú no tienes el cambiazo. Entonces yo fui y pregunté por el cambiazo. Por el cambiazo. Y tenía derecho, porque no lo hacía. Claro. Tenía muchos años que no lo hacía. Cuando me cantaron la diferencia, le dije al señor, déjalo así. Lo vamos a dejar de ese tamaño. Yo le voy a cambiar entonces el forro. El forro. Que lo que encontré, el cover. Encontré un cover de cabra, una vaina rarísima. Pero, tú tenías que enviar a Paolita. Paolita te hubiese llevado el celular. Si eres tú, es que no había forma, Pedro, de que te cambiara ese celular. No había manera. Sí, pero entonces Paolita lo cambiaba. Pero mírame lo que abuelo, mira lo que te Pedro. Una inversión. Ya no le dice abuelo, es Pedro. Con una inversión baja yo pude colocarlo ya. Y ya de ahí tú haces todo. Y yo lo hago. ¿Verdad? Nosotros necesitamos más de ahí. Pero el único problema es que me dijo Paolita precisamente, sí. Paolita que ese modelo lo van a desactivar y que cuando lo desactiven mi teléfono no va a funcionar. Entonces, ve pensando en el cambiazo, Pedro. Mira ahí unas latitas y ahí venden en las esquinas también. Que tú puedes meter las monedas. Pero esos precios que resultaron inalcanzables para mí fue antes del 8 y del 20. Imagínense ahora cómo eso se va a encaramar. Sí. De manera que pero vamos a ver qué pasa de aquí a allá, que tú vayas a cambiar eso. Lo importante es que allá lo que van a desactivar el modelo. Lo importante es hacer conciencia, Pedro, de que esa desactivación es propia del proceso de desarrollo. Es que cada día el mundo se va reduciendo y se va colocando en estos aparatitos. Tú puedes andar con tu oficina aquí. Así como los cuestión móviles de los talleres, así tú andas con la oficina en ese aparatico, resolviendo situaciones por ahí, de todo tipo, transacciones bancarias, tú pides por ahí servicios, intercambio de información, imagen, el día a día, cotidiano, el mensaje que te hacen llegar información de los lugares más recónditos del mundo en el instante por aquí. Eso es demasiado. Y diligencias que te economizan horas, tiempo, espacio, dinero. Hay que dejarse de tontería. Eso es esto. Por eso esa maravilla de República Digital. Y por eso hay más unidades de teléfonos celulares que habitantes. Tenemos más de 10 millones de estos aparatos. Sí, porque hay quienes tienen de 2 y 3.
una sola persona circulando. Una cosa y lo realmente todos impresionante. Los sectores. Es bueno que ustedes sepan. Tú ves un tigre con el celular aquí y sacando una yuca Sí, en el campo. sí. Me relajo, con el celular aquí y sacando una yuca en el campo. Sí. Y el motoconchista en el campo, en la ciudad, con el celular. Sí. Y hasta el limpia botas. Todo limpia botas ya. Todo el mundo, Pedro. Sí. Que se impone, es la realidad. La realidad. Eso No, es, y lo que eso parecemos locos hablando solo, pero es que tenemos, el sistema incorporado al vehículo. Usted va hablando y se mira hablando solo, ¿no? Sí. Porque tampoco te ven en la fría aquí. Ya, pero un loco. No. ¿Entiendes? Miren, vamos a hacer otra paradita y volvemos. Aprobé al médico. Bueno, Ignacio Ditren, que es nuestro invitado de hoy, ingeniero, pudiera darle una respuesta a la motivación de esta mañana que nosotros expresamos. Sí, señor. Haciéndonos eco del periódico El Caribe, que ciertamente dice que es una tarea realmente, es un reto para residir aquí en el Gran Santo Domingo por los problemas del transporte y la falta de eficiencia de los servicios básicos. No. Y además, a eso se ha agregado la inseguridad. No ha sido un actor. Sí. Y en la medida que la gente se expone en tramos difíciles, en esa medida el riesgo crece. El riesgo crece, sí. Y ciertamente que es un gran desafío cada día para la gente. Y don Ignacio, usted que ha hecho, buenos días, No, y Muy usted buenos que ha días. hecho estudios de esto, que tiene muchos años dedicado al análisis de la problemática de la mancomunidad, de toda la mancomunidad del Gran Santo Domingo. Ustedes me han puesto ahora como primero la pregunta que requiere la respuesta más larga, Y así es. porque es complicado. Es complicado. Primero voy a comenzar dando un mentiz y una voz de alerta a los que desconocen el crecimiento económico en la República Dominicana. Vamos a comenzar por ahí. Sí, Tan sencillo como eso. sí, sí. Esa es la expresión del crecimiento económico en la República Dominicana, donde la gente tiene más acceso a medios de transporte propio. Eso es así. Y una velocidad que va por debajo del crecimiento del crecimiento de la demanda del transporte de los sistemas masivos. Eso es una cuestión inversa. Sí. El crecimiento económico va más rápido que el crecimiento de la velocidad de los medios de transporte colectivo. Hace falta que el Estado afronte rápidamente. O sea, construir una línea de metro toma tiempo y dinero. Sí. Entonces hay que buscar medios alternos. Insistimos en lo que siempre hemos dicho y venimos diciendo aquí. Hay que irse a métodos más rápidos y alternos. Ir combinando medios de transporte. El teleférico es más rápido. El teleférico, sí. Ese es un El teleférico es una gran salida. De hecho, en un círculo en que uno se junta, a veces una gente quisieron como mofar. Yo, no, pues tú estás equivocado. Eso ha sido una salida magnífica. Sobre todo que te está tomando las partes más vulnerables, Así es. que son en los lugares donde se siente menos el crecimiento económico, que Exactamente. tienen menos poder adquisitivo. Exacto. Y por tanto son los que usan los transportes colectivos o transporte colectivo, sí, y transporte individual, motoconcho y carro de concha. Sí. Entonces eso ha impactado en esas personas. Obviamente, lo que tiene que darse es un aumento de la velocidad en el crecimiento de los vehículos de circulación normal. Verbigracia, vuelvo e insisto, Autobús. BRT, Lo BRT. Bus Rapid Transit, BRT, de condiciones muy buenas que permitan el acceso de la clase media. Autobuses que permita que yo, en vez de darle a mi hijo
un carrito, sepa que está seguro porque se va a montar en un autobús con aire acondicionado, con una tarjeta de crédito, con una tarjeta de pago del autobús, y que va a llegar en poco tiempo porque va a circular por carriles exclusivos que van a caminar más rápido que si le doy un carrito público, un carrito privado. Entonces, esa es la condensación. Pero además hay una situación, yo sé que ha habido muchas críticas, y de hecho esta semana pasada, no sé si ustedes vieron, que creo que fue la CEPAL o que el organismo internacional que hablaba, todavía criticaba como que la desigualdad. La desigualdad en la inversión, Sí. como que estaba concentrado, cosa que no es verdad. Pues sabemos que eso se ha desparramado a todo el territorio nacional. Sí, eso es verdad. Incluso vemos todos los domingos al presidente de la República en un lugar diferente, lugares distantes. Casi nunca el presidente hace una visita sorpresa en la capital o en la Gran Santo Domingo. Exacto. Siempre muy lejos de aquí. Y no solamente en eso, carreteras, presas. Así que no creo que eso sea verdad. Ahora, sí ha habido, probablemente, pienso yo, que habrá impactado en algunos de los hacedores de políticas públicas del gobierno, tal vez un temor, y han dejado de invertir en la capital, grave error. ¿Qué tiempo hace que no comenzamos un elevado en la capital? ¿Qué tiempo hace que no construimos un túnel? ¿Qué tiempo hace que no ampliamos una vía en la capital? Y hay más vehículos. Entonces, obviamente, esto se está convirtiendo en un pandemonio que cada vez es más difícil. Cada vez es más difícil. Y mira que ha habido, siento que poquito a poco hay una mayor eficiencia en el manejo de las autoridades de tránsito. Sí. Un poquitito, ha mejorado un poquito, pero no es suficiente. No es suficiente. Hace falta intervenir vías de la capital. Urgente. Quiere decir que todos estos proyectos que están identificados, porque están en la carpeta gubernamental, está el soterrado que pasaría Isabel Aguiar, esa parte, están las avenidas de circunvalación, también que siguen en carpeta, o sea que el proyecto en ejecución. Y hay uno que ahí se entra, incluso aquí en Diario de Cuatro comentamos y lo mencionamos a usted porque era de los técnicos que había tratado el tema en otras oportunidades, que es el de agregar nuevas unidades de autobuses a la ONSA, que eso también se plantea como una decisión en el gobierno, o sea que además de estos medios, la línea 2 del teleférico Santo Domingo, en los nuevos proyectos viales está la adquisición de nuevas unidades para la ONSA. Sí. Mira qué ocurre. Qué bueno que tú me trates del tema, porque ciertamente el teleférico ayuda a resolver, pero también a complicar, porque el teleférico te trae de todos los alrededores de la capital al centro de la capital. ¿Y cómo resolver? Te lo concentran en un punto. Te está concentrando para acá. Entonces también tiene que buscar una salida a esto de aquí. Para mover esa gente. Para mover esa gente, pues si no estamos en lo mismo. Es verdad que para sacarlo es importante, pero para traerlo también se complica en el día. También tenemos el asunto de desconcentrar los servicios públicos. Que no podemos tener todos los servicios públicos concentrados en la capital, que esa es otra cosa. Usted no puede venir siempre al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, al Palacio de Justicia de la Feria, a la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, todo está aquí, el Tribunal, la Junta Central Electoral, todo está aquí. Entonces es complejo el asunto. Tenemos que, tú tienes, por ejemplo, tú hablabas de la Isabel Aguiar y una serie de soluciones que están planteadas ahí. Pero fíjate que lo que ocurre. Fíjate que se habla, hay un término que se usa mucho, que era más propio para los líquidos, flujo. Algo que fluye, ¿no? Que fluye, que circula. Entonces se usa en el tránsito también. Claro. Porque funciona como vehicular. Funciona como las arterias, como las venas. Lo mismo. Entonces, fíjate que cuando tú haces un levantamiento de la circulación, los técnicos tienden a
irte tintando de rojo, donde se va complicando. Y tú encuentras que toda esta área donde colocado este canal se tiñe de rojo, porque es crítico. Sí. Lo que es Lincoln, 27, López de Vega, Churchill, ya Núñez también, Gustavo Mejía Ricard, Kennedy. Esto por la mañana es un pandemonio. Entonces, pasa como las grandes urbes, además de que por cuestión de tradición, el movimiento se da a la misma hora, tanto para salir a las escuelas, al trabajo y a las universidades, como para retornar. Y es un tema un poco difícil. Una vez vi algunas instituciones, algunas personas que insistían mucho en eso, pero eso casi en ninguna ciudad se da. Ditren, en materia de avance de lo que es el proceso ese de reforma del sistema de transporte en el país, han entrado dos elementos que a mí me parecen importantes. El primero es el proceso de licitación de rutas, para las rutas en el Gran Santo Domingo, que se va a iniciar con la Abraham Lincoln, para que se ajusten los transportistas del sector privado, se ajusten a regulaciones previstas ya en la ley y previstas en todo el articulado que tiene el Intran. Eso por un lado. Las licitaciones. Ya no va a desaparecer con esto el autodueño. El autodueño, sí, que decía, bueno, yo voy a coger esta ruta, voy a alquilar. Para tú poder entrar aquí, tú tienes que pagarle 300,000 de inscripción, por ejemplo, y pagar una cuota mensual. Y la ruta la pongo yo, esta ruta va a ir de aquí a aquí, y por eso se va a pagar tanto. Y de ahí en adelante tanto. Todo eso va a cambiar a propósito del proceso de licitación. Eso, por un lado, quiero que me pondere eso y su impacto en el sector privado. Y lo otro es, entonces, el tema de la ONSA y los autobuses o microbuses del sector privado, con dos aspectos también, el que tiene que ver con el transporte urbano y el que tiene que ver con el transporte interurbano, y a propósito de eso, con las estaciones que están ya programadas para establecerse, una en el norte, una en el sur y una en el este. ¿Qué tú tienes que decir con relación a eso? Bueno, en primer lugar, eso es el condensado de muchos años de anhelos y aspiraciones. Yo pienso que no se ha notado mucho el impacto todavía de la llegada del Intran por el proceso de elaboración de lo que eran los reglamentos, sí, y ese tipo de cosas. Sin embargo, nosotros dejamos en carpeta para que de una forma rápida pudiera darse un proceso de crecimiento de lo que es la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA, mediante un proceso de licitación que hicimos de un sistema de leasing, que fue satanizado. Nunca nadie lo combatió, no se aplicó, pero nadie explicó por qué. Que era la forma de introducir autobuses nuevos sin que el Estado tuviese que invertir un centavo mediante la conversión de la ONSA en una empresa público-privada. Es decir, donde la ONSA, yo no sé realmente de qué forma van a hacer eso, de licitar una ruta, si es que cada ruta va a ser independiente o va a tener algo que los nuclee. No tiene que tener algo que los nuclee. Porque realmente, de verdad, no sé, como yo no conozco ese proceso. ¿No viste el proceso de licitación? Se publicó. Sí, yo vi el proceso de licitación, pero está licitando la Lincoln solamente. No, se inició. Comienza ahí. Pero va a cubrir. Se supone que vendrán otras. Esta avenida troncal, toda esta avenida. En la Lincoln cabe el BRT si se propusiera. Bueno, donde quiera que tú quieras puede caber. Lo que pasa es que depende de la voluntad y hasta dónde tú quieres llegar. Porque, por ejemplo, el BRT es un proceso que está todavía en proceso, es un sistema que está en proceso de crecimiento y de adecuación. Lo bueno que tiene que se adecua a cualquier ciudad. Porque igual usted lo tiene en Beijing, lo tiene en Brasil, como lo tiene en Guatemala. Yo lo vi, por ejemplo, el que siempre uno cogió como modelo fue el de Bogotá.
que no fue el primero. El primero fue en Curitiba. Lo que pasa que el de Curitiba, al ser creado para una ciudad modelo, es una ciudad que fue creada, Brasil, sí. Es ya diferente. Sí. Mientras que Bogotá fue adaptado. Al ser adaptado, fue copiado por otras ciudades en el mundo. Y se ha ido adecuando de acuerdo a la realidad de cada país. En Guatemala hay lugares en que el sistema BRT funciona. Hay un tramo de calle, me metí ahora viéndolo así en mi mente, porque fui a visitarlo, que fue inhabilitado para el servicio de transporte público y privado. Un tramo de calle, porque era un tramo estrecho. Ajá. Y entonces entendieron, no, esto es para transporte colectivo. Entonces por ahí no transita más nadie más que eso. Más que el transporte colectivo. Más que el transporte colectivo. ¿Por qué? Porque era estrecho. Bueno, Hay muchos modelos que se pueden. Hay muchos modelos que se pueden implementar. O sea, sí. no hay una receta única, depende de la estructura de cada ciudad. Pero definitivamente... Ahora, nosotros tenemos características muy particulares que favorecen el BRT. Muchísimas rutas. Esas avenidas, desde la Luperón, siguiendo por la Núñez de Cáceres, la Show, Charles de Gaulle, la Lincoln, todas esas avenidas se todas. dan. Kennedy. La 27, la Mira, Kennedy, la misma todas Lincoln. se Oye, prestan Kennedy. para eso. Oye, la misma Lincoln, sí. que lo que tiene son 3 carriles. Si Uno hay, de ellos. si hay la voluntad, entonces no, estos 2 carriles Sí. son para un BRT, para el Sí, transporte colectivo. sí. Usted quiere ir en transporte privado, bueno, coja su pela ahí, Sí. pero este va rápido. Sí, señor. ¿Entiendes? Y tú tienes la Lincoln, la Churchill, la Núñez de Cáceres y Sí. tienes la Luperón. La Luperón. En sentido norte-sur. Y te vas a que Santo es lo Domingo complejo. Este y te encuentras ya la Venezuela, te encuentras varias tienen avenidas, condiciones Puerto físicas para- Rico, Que puede varias. ser- La tienen. Que puede hacer lo mismo que te dije. Incluso hay una solución. Fíjate cuando hay voluntad. Fíjate un problemita que había en la Gustavo, sí, en la Gustavo Mejía Ricard, entre la Tiradentes y la Lincoln. Chequéate que ahí, Cuando esa- República hizo el no, ahí es de una vía. Sin embargo, cogieron un carril en sentido contrario. sentido contrario. ¿No te acuerdas? Sí. Tú comienzas frente a la novia de Villa y termina Sí, ya. sí. Y la López de Vega en Pero ese no tramo. funciona. Entre Eso López de Vega. Y funciona. funciona. Funciona ¿Y perfectamente por qué tú bien. no puedes coger un carril en sentido contrario como lo teníamos una vez para el BRT? Se puede. Sí se puede. Oye, que no hay una sola Y es receta. relativamente Y no barato, se trata de invento, ¿verdad? porque tú vas a las No, grandes es Es ciudades. relativamente Tiene barato. esto. Sí, ¿Qué que ese tiempo es se el problema. toma incorporar? Es más barato es más barato que el teleférico y más barato que el metro. Y si Pero eso no niega una cosa con la otra. No, Porque como oye, hay que sacar a la insisto. gente, hay que sacar a la gente de allá abajo. De los Insisto, sectores vulnerables. oye, Y insisto. eso es con No, lo que hay que darle movilidad con que adentro teleférico. también. Exactamente. O sea, complementar. Fíjate, Y insisto en repetir, Verbigracia. Yo, cuando terminé la maestría que hice de alta gestión pública, mi tesis pues, se llamó Sistema Multimodal para la Movilidad Pública. ¿Qué significa sistema multimodal? La combinación de modos de transporte para poder garantizar la movilidad pública, cierto, así es. que puede ir desde bicicleta hasta trenes. Así. Y ya dentro de algunos años tendremos hasta taxi aéreo, Sí. que ya lo estamos viendo, modelos por ahí que se están planificando. Pero mientras tanto, en lo que eso llega, vamos a platanarlo. Entonces, sigamos planificando líneas de metro, sigamos planificando teleférico, pero también vamos a resolver el problema en el centro con más autobuses. Incluso nosotros Y articulados, y articulados. autobuses amplios, que teníamos. con plataformas amplias. Que teníamos, pero eso irlo modernizando, coger las mismas rutas de la ONSA. Mira, esas BRT son las mismas rutas sin tener que interferir y chocar con nadie, las mismas rutas de la ONSA. Y hacer, incluso en los... Ya este problema llega, tú transitas por la Charles de Gaulle, Sí. y es un pandemonio también. Sí. Carretera de Mendoza, es una locura. Tú sales de Carretera Mella es una locura. Sí. Tú sales de la Estamos hablando Charles de Santo Gaulle. Domingo Este. de la Charles de Gaulle hacia San Isidro, y eso es terrible ahí por el corredor de la carretera Mella. Eso es difícil. Y lo que voy más lejos, tú tienes el problema también de no permitir
de que la cosa se te vaya contaminando y vaya extendiéndose más y más y más. Sí. Hay que también poner la atención a las ciudades medias, ciudades en crecimiento. Entiéndase San Francisco de Macorís, entiéndase La Romana, entiéndase San Pedro, San Juan, La Vega, Bonao, Santiago. Sí, señor. Mismo Santiago. O sea, ya Santiago va por el camino de la capital. No tanto, pero va por el camino de la capital. Entonces, solo tiene que ver ahora lo que ha pasado en Cienfuegos. En Cienfuegos. El Ingenio era una zona rural. Y ha mejorado un Yo poquito recuerdo el Ingenio. con la circunvalación Para circunvalación. que fue nos saca para seguir hacia la línea noroeste o hacia Puerto Plata. Sí. Tú Entonces, tienes una aquí salida, que no está pero La avenida de circunvalación. Sí, Tú ¿De la qué no tienes, está ya no faltando tiene que aquí? entrar a la Hablando de ciudad. circunvalación, Sí. terminar la circunvalación Sí, en eso se norte. está. La circunvalación de Santo interna, Domingo, sí. la que pasa por toda la orilla de los Amas de los Amas. y termina en el Isabela, También es del también lado esa, occidental, la que comenzó de Andino, esa. del lado, Sí, esa, del lado comenzó esa. occidental. Y esa Y la misma. otra, Esa. la de allá, la Esa va a significar muchísimo. la de la dual. Sí. O sea, lo que quiere decir que no podemos cansarnos de invertir en la capital, lamentablemente, porque es que No. aquí está concentrado el 40-45% de la Ignacio. población. Mira, Ignacio yo ha que- tratado en la primera El parte. 40%, del Trató, 40 al refirió de lado, y 45. creo que es importante. Refirió lo del problema que nosotros tenemos, que se concentran, los usuarios del servicio de transporte público, se concentran en horas, todos al mismo tiempo. Yo tuve la oportunidad de ver, y me llamó mucho la atención, yo estuve en Buenos Aires en noviembre del año pasado, estaba en el tercer foro de comunicación de China, América Latina y el Caribe, y una de las cosas que yo me puse a observar es el tema del tránsito. Por ejemplo, nosotros estábamos en un hotel que está en la avenida 9 de Julio, y es una avenida cuando hay a la hora pico se concentra. ¿Y qué llamaba la atención? Que esa avenida se concentra en determinadas horas. Hay un momento que cuando pasa la hora, fluye todo normal. Aquí había Y a mí hora- se me hora ocurrió- pico, ya no hay, todas las horas son pico. Se me ocurrió preguntar a varias, incluso a la gente que venden en los kioscos, que están establecidos en las tiendas, hacerle preguntas por qué. Entonces me explicaban qué son los horarios. Me dice, en un momento está la población estudiantil, en un momento hay uno de los trabajadores que trabajan en tiendas y comercio, todo esto. Y se van, es decir, que todo el mundo no sale a la misma hora. Se programa, tienen programaciones por los usuarios. Eso es complejo. Sí, aquí es muy complejo eso. Sí, Eso es claro, complejo. porque nosotros Es tenemos la cuestión de tradición de un costumbre, Eso es horario. muy complejo. Es cuestión de costumbre. Pero mira, yo Ahora, por ejemplo, un caso grave, por ejemplo, las universidades. Sí. Todos están concentrados en la capital. En el Sí, centro. sí, señor. En el centro sí. todo. En el centro. Por eso se inició, por ejemplo, por eso se inició con la licitación de la ruta, con la Lincoln, porque en la Lincoln hay varias universidades. Varias universidades. Varias universidades que Ahí conectan está, con la Lincoln. oiga. Sí, pero fíjate, Y que, fíjate- pero fíjate que ahí había y hay una ruta de la onza. Sí. O sea, que no están inventando nada. No, Absolutamente nada. Esa ruta comenzaba, te pero se conectaba, dificulta con los carritos. te conectaba, y con las cosas. bueno, pero que hay que tomar medidas de otro tipo. Te conectaba licitación. la Lincoln con los próceres. Sí, Entonces comenzaba en la UNFO allá atrás en la UNFU, sí. y comenzaba en el 9. Sí. Entonces de allá te sacaba una ruta que salía de los ríos, Sí. comenzaba en Intec, cruzaba por la UNFO, Pero está ahí. te cruzaba por la Pucamel. Pero está bien, Esa ruta está ahí. eso se le puede hacer mejor. Sí, se puede hacer mejor, sí. No se le puede mejorar, se le puede separar su Pero eso fue bajo carril. tu gestión. Que Se le puede separar su carril. Sí. Lo que pasa es que hay que tenerlo para tomar una decisión así. Decir, no, a partir de hoy este carril es para transporte colectivo. Es decidirlo. Sí. Mira, Ditren, vamos a hablar un poquito de política. Vamos arriba. Mira, tenemos la ley de partido y ahora tenemos también la ley electoral, que ya prácticamente porque proyecto de régimen la aprobó el Senado. Con algunas situaciones, debilidades, pero por lo menos ya estamos avanzando y parece que se va a aprobar. ¿Cómo tú ves eso con un proceso tan complejo como este de unos partidos con primaria abierta, otros partidos con primaria cerrada y un componente fundamental, los chelitos? 1.200 y pico de millones de pesos que hay que buscar y que el Estado no tiene por qué poner eso. Eso No, deben de ponerlo ninguna ustedes. En primer lugar, esperemos que toda la sociedad
Sí. que todos los ciudadanos anotemos bien en nuestra libreta de la memoria Ajá. quiénes han sido los que han prohijado este tipo de cosas y lo han llevado al terreno máximo. Ajá. Pues se pudo haber aprobado ambas leyes sin llegar a tremendismos. Pero, como dice la ley de la dialéctica y la ley de los contrarios, no hay nada bueno que no tenga algo malo, ni nada malo que no tenga algo bueno. Cierto. O sea, hay cosas que se hacen para dañar y a veces terminan beneficiándote. Sí. Entonces yo pienso que son cosas que tienen sus cosas malas, pero tienen muchas cosas buenas. Por lo menos en estos días estudiando algo de una bendita maestría que me han casi obligado a tomar, aprendí una palabrita nueva que es en inglés, accountability, que es como rendición de cuentas, ¿no? Rendición de cuentas. Entonces tenemos que todos rendir cuentas y ambas leyes nos obligan a eso, a rendir cuentas y a ser más transparentes. Sí, señor. A ser más transparentes y el ciudadano cada vez más empoderado. La ley de partidos. Aunque vamos a seguir con el arrastre. Eso no me gusta, pero tanto la ley electoral como la ley de partidos garantizan que por lo menos en la República Dominicana la sobrevivencia del sistema de partidos. Sí. Que ya Eso sí es fíjense todo el furor que ha causado hacia el sur, hacia el sur del país, donde se ha llevado casi todos esos partidos, todos esos liderazgos, todos esos inventos que han traído todos estos vientos y todos estos lodos que ahora no sabemos qué vamos a cosechar. Yo he tenido que transitar, y perdónenme que hable en sentido personal, en tener que estudiar. Me recuerda lo del rey Salomón que dice, mientras más estudio, más me preocupo, porque veo que estamos complicando la cosa y cada vez lo complicamos más. Porque cada vez más inventamos sistemas para llevarle la cuenta al otro. Y cada vez estamos cortando las alas. Y los gobiernos nacionales son menos nacionales. Y estamos llegando a más los gobiernos globales. Entonces ahora volvemos de los gobiernos globales a los gobiernos locales, a los nacionalismos. Y estamos en una lucha entre una cosa y otra que no sabemos. Ya la teoría que se elaboró hoy quedó corta, hay que volver a revisarla mañana. Entonces eso se marca dentro de eso. Son ambas leyes prácticamente impuestas por derecho administrativo global. Hay una globalización del derecho que rige todo, de manera directa y de manera indirecta. ¿Y tu partido cómo lo ve? ¿Hay división o no va a haber división? Un escarceo fuerte ahí. Pero no va a haber división. Qué feo está eso ahí. No, pero no va a haber división. Al final, todo cogerá su curso. ¿Por qué? Porque no importa la decisión que se tome. No es que la decisión va a ser la más adecuada. ¿Por qué razón? Hubo un momento en que el mundo se vio muy amenazado producto de la hegemonía norteamericana por encima de la debacle rusa y de la indefinición china. Se puso en un mundo unipolar. Se estuvo convirtiendo, ¿sí o no? La correlación de fuerza cambió. Ya cambió. Sí, pero sustancialmente. ¿Por qué no se ha... ¿Por qué no le entró a Venezuela? Rusia y ¿Por qué no le entró a Venezuela? Rusia y China. Rusia y China. No, espérate, así no. Entonces, ¿por qué el PLD no se divide? Porque se estaba convirtiendo en una concentración de poder unipolar. Ya no. Ya hay una correlación de fuerzas. La pregunta nos alegra verte, nos vamos ya. Sí. Ya terminó. ¿Terminó ya? Sí, ya terminó. Pero se quedó abierta la conversación para hablar de política, Ignacio. Volvemos a la política. Vamos a ver pronto. Tiempo, ya no me abandonen tanto. Ah, sí. Oiga, usted queda abandonado el camino. ¿Es usted? No. Pues será Alessandro que se le pidió mi Alessandro. Ya volveremos más.
Nos vemos mañana, Dios mediante. Gracias, Ignacio, por venir.